muy particular que cuando nos enteremos que vamos a ser mamás, cuando ya tenemos la confirmación del hijo, del embarazo y demás, y en uno de los controles nos dicen que nuestro bebé tiene cierta discapacidad, o que puede tener cierta discapacidad, o que puede tener una enfermedad de Down, que no es lo que los papás esperamos o tenemos la ilusión. ¿Cómo manejamos este momento? Hay dos. Una de las opciones, digamos, es que el diagnóstico aparezca durante el embarazo. Sí. Tenemos otra que es en el momento del parto o luego que el bebé ha nacido, aparece este diagnóstico. O sea, son como dos situaciones diferentes. Y los dos espacios son muy impactantes porque en realidad la noticia es eso. Cuando uno planifica un embarazo, o cuando uno lo planifica, pero cuando ya tiene la noticia y sabe que está embarazado, que va a llegar un nuevo bebé, lo que sucede es que este bebé es hablado antes de que nazca. Uno habla del bebé y le habla al bebé, se hace una ilusión de esta imagen, se genera todo un deseo en relación a esto y se arma como una expectativa de lo que este bebé va a hacer, de lo que este bebé va a poder realizar, ¿sí? Se genera en la familia, en los padres, en la figura de los padres y en la familia en general, como que se va construyendo un trono para este bebé que van a nacer, como el rey de la casa, la princesita de la familia. Cuando aparece este diagnóstico, ese trono no puede ser ocupado por este niño que va a nacer, porque este niño esperado no es el niño real que va a llegar, ¿no? Primero porque a veces no se sabe muy bien cuáles van a ser los déficits que puede llegar a tener. No siempre los diagnósticos durante el embarazo son del todo con un pronóstico adecuado o con un diagnóstico del todo correcto. Por ahí a veces se informa de que va a haber una cierta discapacidad o hubo alguna problemática con la placenta o lo que fuera, que puede llegar a traer algún déficit o alguna discapacidad. Pero hasta el momento del nacimiento no se sabe. Pero está, por una parte, esto de la ilusión del bebé y del trono, que habrá que hacer otro trono para que Exactamente. Y después el tema de los papás. Y de esta cuestión, bueno, ¿habré fallado en alguna cosa? ¿Será? Porque esto también se maneja mucho, sí. Que uno se pregunta ¿por el qué? ¿Y qué es que una falla? No, o el por qué a mí. ¿Por qué a mí? Otro cuestionamiento, ¿no? Bueno, todas estas preguntas son las que aparecen cuando uno tiene que elaborar un duelo. Aquí también lo que se da es una pérdida. Este hijo deseado, esperado, fantasiado, no va a nacer. Se debe elaborar la pérdida de ese hijo o de ese bebé que se imaginalizó y ahí se puede generar un nuevo trono para este bebé real que están haciendo. Y aquí es donde entran, a ver, este duelo se ve en el momento del diagnóstico del nacimiento o se ve durante el embarazo. Tal vez lo que vos decís, uno tiene más tiempo para el encuentro real con el bebé, como para que algunos pasos de este duelo, que tiene como diferentes fases o etapas, se pueden ir dando. Mucho tiene que ver también la manera en que se da el diagnóstico, ¿sí? Hay algo que se llama intervenciones iatrogénicas, que tienen que ver estas intervenciones de los profesionales, que pueden ser los médicos, los enfermeros, los psicólogos, todos los que están acá trabajando con esta familia, con esta mamá o con esta pareja, que con la intención de producir algo en relación a la salud, terminan produciendo lo contrario. ¿Sí? A veces un diagnóstico mal dado, las palabras incorrectas, muchas veces... Cuando dice mal dado, ¿le habla un pronóstico errado o un pronóstico mal dicho, las palabras, claro. una mala elección de palabras, Claro. ¿sí? Y a veces lo que pasa es, va a ser Down. No va a tener síndrome de Down. Y acá hay una diferencia muy importante entre ser y tener. Una cosa es ser la enfermedad, y esto cuenta, en mi opinión personal, cuenta para todas las patologías. Uno puede tener una enfermedad o puede ser una enfermedad, ¿sí? Si yo soy la enfermedad, me identifico con eso y voy por la vida haciendo eso. Ahora, si yo tengo una enfermedad, de la misma manera tengo ojos marrones, o soy alto o soy bajo. Aprendo a funcionar con esto que tengo, a esforzarme más si algunas cosas no me salen. Bueno, entonces, cuando a alguien le dan un diagnóstico y le dice su bebé es Down, o su bebé va a ser Down, o muchas veces, por ejemplo, cuando nacen chicos con problemáticas un poco más complejas, va a ser como una plantita, ¿sí? Bueno, pero aparecen estas, aunque ustedes no lo crean, cuando uno habla con papás
Yo trabajé varios años con chicos con discapacidad y con familias, y aparecen estos discursos de parte de los papás. Va a ser una plantita, va a ser como una plantita, o va a ser como un viejito. Y uno ve a ese niño y es un viejito, porque lo han tratado así, se comporta, se quedó identificado con ese lugar, con el que siempre está cansado, no puede. Entonces empieza a armarse una estructura, una subjetividad en función de esta imagen que los otros le proyectan que él tiene que ser. ¿Sí? Pero pasa con todo, ¿no? Licenciado, digo, el otro día hablamos del revoltoso, del inquieto, La identificación que uno puede tener con este lugar al que fuimos asignados, las expectativas que hay de uno también, ¿no? En el tema de la discapacidad suele pasar mucho que falta información, o que la información no es correcta, o que a veces los papás están en una etapa, digamos, en el primer momento, volviendo al tema del duelo, y ahí vamos resolviendo esto. Sí. El primer momento es un shock, ¿sí? Entonces es como la angustia, la desesperación, ¿por qué a mí? ¿Qué habré hecho? ¿Por qué no tomé las pastillas? ¿Por qué no dejé de comer aquello o de tomar lo otro? Un montón de cuestiones y de replanteos. Y muchas patologías no tienen que ver con nada que uno podría haber evitado, ¿sí? Este es el primer punto. El segundo punto es un shock. Cuando se sale de este shock, se empieza como, bueno, a escuchar algunas cuestiones y a ver un poquito la realidad, empieza a aparecer como una fase de anhelo o de negación de esta realidad. Entonces los papás, sea con el bebé ya nacido, sea durante el embarazo, empiezan a peregrinar por todos los médicos que aparezcan, incluso por curanderos y por un montón de lugares, con el anhelo, con la expectativa de que alguien les devuelva este hijo que perdieron, ¿no? Que les devuelvan la normalidad, que les digan que el otro médico se equivocó, que ese diagnóstico no es, que esto que le dijeron no es cierto, que hay otra posibilidad. Entonces, y empieza con esto, y aquí en este caso también aparecen las culpas, ¿sí? Los enojos con el otro, bueno, porque vos, bueno, porque el otro, bueno, porque aquello. Cuando ya está el bebé presente, muchas veces lo que ocurre es que aparece como una figura paterna media desdibujada, porque la mamá es la que sabe. La mamá es la que sabe todo lo que el niño necesita, la mamá se carga de este hijo y es como una gestación eterna, donde él y yo somos uno, y va por el mundo y posterga su vida en función de este hijo. Y el padre también en un lugar periférico donde, cuando en realidad la función de padre es romper o cortar un poco esta simbiosis, porque esto de estar tan avisado a la mamá le impide que el bebé sea sujeto. Porque la mamá desea por él, porque la mamá sabe lo que quiere, porque la mamá elige, porque la mamá es la que le pone palabras, es la que traduce, es la que le dice qué ponerse, es la que tapa todos los pozos, digamos. Y este chico no puede, o sea, todo se desea por él, ¿sí? No puede plantear nada de lo que quiere o de lo que desea. A veces también en esta etapa, cuando el diagnóstico se da en el embarazo, cuando se está en la parte de la negación, por ahí los papás ya tenían elegido un nombre, se cambia el nombre y no se puede encontrar otro. ¿Sí? Porque el poner un nombre, el nombre era del otro, es el que no van a hacer. Entonces ya ese nombre no le suena que le va a quedar tan lindo, o que no les pega. Y acá aparecen otro tipo de intervenciones también iatrogénicas, que decíamos que con la intención de ayudar a estos papás, a estas familias, los médicos, los enfermeros aportan nombres. Y en realidad, el nominar al hijo, el ponerle un nombre, es hacerlo parte de mi familia. Tiene que ver con la historia de la familia, porque era el hijo, porque era el del abuelo, porque era el tío, porque siempre me gustó, porque toda mi vida soñé. No sé, cuando nos conocimos dijimos, cuando tengamos un hijo le vamos a poner así, no importa qué, pero tiene un significado para esa pareja y para esa familia. Y que venga un tercero de afuera, que me diga y aporte el nombre, no ayuda, contrario a lo que por ahí los enfermeros y a veces creen que muestran, porque también genera ansiedad de parte de los otros. Está por nacer y todavía no tiene nombre este bebé. Y otros aportan. Otras cosas que suelen aparecer mucho son nombres en relación al reino vegetal, por esto del diagnóstico y por la creencia de que no va a poder hacer nada. Entonces aparecen nombres como Margarita, Lelí, Rosa. Muchos chicos tienen un nombre, o más de lo inanimado, Brisa. Caso real, Paloma. Sí, aparecen como cosas más así como más efímeras, como que no tienen tanta, tan en lo concreto. Una preguntita, Melina.
¿Es recomendable o se le recomienda a la pareja, al matrimonio, que busquen otro bebé también? A ver, esto es, primero y principal, la decisión de tener un hijo es una decisión muy personal y de cada pareja. Sí. Realmente yo opino que hay patologías que cuando tiene que ver, depende de qué es lo que tienen, ¿no? Claro, puede ser genético también. Si es algo genético y que ya se sabe que la combinación de esos dos genes, digamos, las probabilidades de que se repita esta patología. He conocido casos donde había hipoacusia en los dos hijos, porque ya sabían, pero ellos eligieron igual tenerlo, porque para esta familia esa problemática o esa discapacidad no era tan terrible, ¿sí? Porque esto es una significación que le damos los otros. La falta, lo que es diferente, asusta, ¿no? Da miedo, genera un cierto rechazo, no lo miro, o lo miro diferente, porque también eso me muestra la falta mía. Si el otro tiene algo que le sale mal o que evidentemente está mal, yo también tengo cosas que están mal, todos las tenemos, pero algunos las tapamos mejor, digamos, o no se notan tanto. Pero ver la falta en el otro así, tan crudamente, hace que uno tenga que hacerse cargo de la propia. Y genera angustia y genera malestar, y uno prefiere no verlo. Volviéndolo a las etapas del duelo, digamos, superado esta segunda fase, digamos, de negación y demás, lo que se produce es una fase como de desesperanza. Aparece un discurso donde no se puede. Es lo que es lo que hay que vivir con esto. Y en realidad, este discurso se dice sobre este bebé que nació, uno lo escucha, es esto es lo que tiene, pero en realidad tiene que ver con que no se puede hacer más nada por recuperar al otro. Lo mejor que puede pasar es que aparezca esta desesperanza, porque quiere decir que ya aceptamos, que estamos aceptando que el otro no va a volver, que ese imaginado, que ese fantasiado, que todo, no, que está esto, y se empieza como a armar las bases para un nuevo trono, digamos. Se empieza a construir un espacio para este bebé real que nació. Y entonces ahí aparece una reestructuración, una fase de reestructuración. Esto tampoco es que se da cronológicamente, sino que son procesos. Y a veces estamos hablando de casos por ahí que son muy extremos y por ahí hay papás que lo han ensayado. En mayor o menor medida estas cosas van apareciendo. En algunos casos aparecen todas, en otros el yo aparece siempre, la negación del diagnóstico o la duda sobre el diagnóstico aparece siempre. Lo que lamentablemente a veces no aparece es este espacio de reestructuración donde se produce un nuevo trono. Entonces el niño queda ahí como anclado, y acá es donde entramos todos los profesionales que participamos en los tratamientos o en los diagnósticos y demás, es brindar información a los padres, ¿sí? Darles a los padres que conozcan la realidad y el pronóstico que puede haber. Y aparte uno tiene que ver esto. Por más pronóstico que haya, por más síndrome que haya, por más no importa cuál sea el diagnóstico, hay un sujeto ahí. Y ese sujeto con sus características particulares puede lograr muchas más cosas que el resto de los sujetos que tienen su misma patología. Y esto tiene que ver con los padres, con el lugar donde lo ubicamos. Si los papás, muchas veces los papás creen que sus hijos no van a lograr determinadas cuestiones por esa patología que tienen. Y se relacionan con ellos como sabiendo que esto no lo va a lograr. No, como tiene problemas en las manos, supongamos, no se puede atar los cordones solo. Y jamás me enseñan a atarse los cordones. Digo una cosa de la vida diaria, ¿no? Lo limitan desde el vamos, y ya esto quedó ubicado en esto que decíamos, identificado con esta patología. Y acá vemos lo que a veces me han preguntado, bueno, pero este tiene menos síndrome de Down que otro, ¿no? Como un síndrome de Down más leve, suele escucharse como un discurso de cuando uno ve chicos o ve adultos, porque también esta cosa de verlos a todos los sujetos, sobre todo con alguna discapacidad cognitiva, como niños, y se les trata como niños, cuando en realidad todos son hombres o mujeres de 40 años, de 30 años, y siempre es el nene y las actitudes para con ellos son. No tiene que ver con si tiene más o menos. El síndrome de Down es uno solo, ¿no? Es un cromosoma, es un lugar donde fue ubicado. Si está ubicado en el lugar de la limitación, del que no va a poder, del que no lo va a lograr, es una cosa. Y de esto nace todo.
Por ahí también está bueno estas opciones que se tienen ahora de jardines que los incorporan también del sistema escolar, que también lo suma a la escuela, la escuela de quimioterapia, por ejemplo, que trabajo con los chicos también y que logran muchas cosas a través del contacto con caballos, con perros también en muchos casos. Claro, y acá también entra la desinformación, porque muchos papás, cuando uno trabaja en discapacidad o con la discapacidad, lo que vemos es que los papás no tienen información. Primero y principal porque las coberturas médicas a veces prefieren no informarlos para no cubrir. Sí. Este es un punto importante que nos ha pasado. A los que tienen una patología muy importante y a los que tienen una pavada, que siempre está la opción de no. Si se hace, también hay todo un tema que los papás de tramitar los certificados de discapacidad, porque el certificado de discapacidad es un documento que da una sentencia, digamos. Si yo tengo el certificado, hay una ley que está diciendo que mi hijo tiene una discapacidad. Sí. Ok, mi hijo tiene una discapacidad, pero gracias a ese certificado yo voy a poder hacer que él tenga un montón de tratamientos que tal vez yo no podría solventar económicamente, como la quimioterapia, como un montón de cuestiones que por ley están obligados a cubrir. Algunos te los cubrirán con mejor voluntad, que no te la complicarán tanto, otros te harán más burocracia. Hay que tener abogados, el niño que se escapó en Santiago del Estero para que uno como papá tiene que hacer existir los derechos que le corresponden a su hijo, ¿sí? Pero si hasta te cuesta conseguir un pasaje, Lo comentábamos ayer. A partir de la legislación de la ley provincial de la ley nacional, había una persona no vidente, no le dejaron subir por su perro ni por la esquina, no le quisieron meter un pasaje. Lo comentábamos ayer, sigue pasando. Esta cosa de que por ahí el tema hay como una negación a la palabra discapacidad. Por eso se ha tratado de cambiar a capacidad diferente. Pero es correcta. Exactamente. A ver, ¿quieren que cambie tanto nombre? Es como, le quieren dar tanta vuelta, que termina siendo más rebuscado que es un sujeto que tiene con discapacidad, no es un sujeto discapacitado. Claro, exactamente. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a hacer diferencia. Toda discapacidad tiene este déficit o esta limitación en determinado aspecto, pero hay un montón de otras cosas. Pues en definitiva, nosotros le decimos habilidades, tenemos la habilidad y tenemos la discapacidad. Seguro. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Por ahí, si uno no tiene habilidad con las matemáticas o con un deporte, no sabe que se financia la vida diaria. En cambio, si uno tiene una ceguera o un tema físico, motriz, esto es evidente todo el tiempo. ¿Sí? Pero usted sabe la dedicación que le dan los padres, a veces cuando uno va a las escuelas de chicos con capacidades diferentes, están los papis al lado, es buenísimo. Pero también nos comentan que hay muchos casos que a los chicos los exponen. Pero se ponen en la casa, tenemos como un abanico de posibilidades de todo tipo. Hay que trabajar, y no es que cuando nace un chico con una discapacidad o con una problemática, el único que tiene que hacer tratamiento es el chico. Acá tiene que involucrarse toda la familia, sobre todo si hay otros hermanos, los abuelos, los tíos, porque también es un shock muy importante para toda la familia, ¿sí? Entonces los tratamientos deben ser para ese chico, pero para el resto de la familia también, ¿no? La elaboración del duelo de los padres, también el lugar que ubican los hermanos, ¿no? Muchas veces los hermanos o quedan relegados o pasan a ser como un bastón de su hermano. Entonces si hay una problemática con el lenguaje, es el traductor. Entonces el que te dice lo que quiere, es más, a veces hasta le dicen la mamá no le entiende o el papá no le entiende, y el hermano es el que traduce y el que dice y el que habla por él, o el que alcanza las cosas por él un problema motriz. Es una situación compleja. Muchos adultos eligen carreras en relación como reparadoras, o muchos psicólogos. Te va a terminar acostando en la silla licenciada. Claro, muchas son como reparadoras o médicos. La elección de la carrera tiene que ver siempre con una cuestión que uno quiere reparar y con algo que esto generalmente los hermanos tienden a traumatólogos, fisioterapeutas, acompañantes terapéuticos, hay muchos de
Las opciones son muchísimas. La estimulación temprana es desde el primer momento. Los cambios que se ven, porque aparte se trabaja con el chico, se les enseña a estos papás que este chico tiene muchas opciones, tiene muchas posibilidades. Entonces, hablar con estos papás, estos chicos juegan como cualquier chico, un chico con discapacidad juega como cualquier chico, necesita que el papá lo acompañe, que le hable. Yo una vuelta escuchaba a una mamá que decía, el diagnóstico muchas veces de hipoacusia suele aparecer aproximadamente a los 2 años. Ahora, hace unos años se incorporó el estudio de la biometría cuando los bebés son muy chiquitos, pero antes no se hacía. No se hacía nunca, y el que tenía por ahí una cobertura un poquito mejor lo hacía a los 2 o 3 años, o cuando veías que determinadas cuestiones a los papás les empezaba a hacer ruido. Entonces una mamá que decía, yo no sé cómo relacionarme, porque antes yo sabía lo que quería porque me escuchaba, y ahora no. Entonces no le hablaba. Para este chico es un trauma muy grande, porque hasta ese momento la mamá, el chico hasta ese momento tampoco escuchaba, no escuchó, pero se relacionaba con su mamá le hablaba, su mamá había un ida y vuelta. De golpe esta mamá se siente perdida y no sabe hablar, y no le habla, porque no lo escucha, ¿para qué le voy a hablar? ¿Sí? Bueno, licenciado, muchísimas gracias por venir. ¿Ah? ¿Será hasta la semana que viene?